Problemas medioambientales, Tren de Aragua, conflictos migratorios, violencia en las calles, son varios los elementos que hoy día se viven en la región de Tarapacá, distrito 2 de nuestro país. Estos elementos que se viven, que son complejos, son quizás lo que más llama la atención a nivel mediático. Sin embargo, tenemos que empezar a pensar soluciones, sobre todo en un país tan centralizado como nosotros, con los medios tan centralizados también, que no hablan de este tipo de temáticas o no las tocan con la altura que deberían tocarse. Hoy día vamos a tener acá a un diputado, justamente de la región de Tarapacá, que tiene visiones bastante interesantes respecto a esto, porque ¿saben lo que pasa? Aquí en lo personal político debemos en la descentralización. ¿Lo dije bien? Descentralización. Fue como de... Aquí comienza lo personal político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy día vamos a tener un político. En general no tenemos políticos, hay que decirlo, ¿ah? A pesar de que hay quienes creen que este programa es muy político, no, porque hablamos de lo personal, es político. Pero hoy día vamos a tener un político que también llega de alguna manera, no sé si tenga que ver con instancias personales. Pero le vamos a preguntar, obviamente, cómo llega a la política. Él es diputado por el Distrito 2 de Tarapacá, es del Partido Comunista bueno, me imagino que además por el hecho de estar en el Distrito 2 hoy día también está bien metido ahí en la palestra por todo lo que son las problemáticas medioambientales del Distrito 2 y también las problemáticas migratorias que hoy día también se vinculan con la narcocultura, se vinculan con, con problemáticas sociales evidentes. Y vamos a aprovechar también de preguntarle qué es lo que pasa con la nueva constitución, qué es lo que pasa a nivel de gobierno, porque además pertenece a la coalición que está en el gobierno en este minuto. Así que la verdad es que tema, espero que nos alcance porque este programa siempre se hace corto. Don Matías Ramírez Pascal, ¿cómo estáis? Muy bien, agradecer la invitación. Contento de que estés acá porque en realidad, fíjate que A ver, primero estáis metido en donde las papas queman. Estáis metido en el Congreso... en una situación bastante compleja, con una institución que tiene muy poca credibilidad y está tremendamente cuestionada por la mayoría de los chilenos. ¿Cómo se vive eso? En un país despolitizado, además. Claro, y además, bueno, para mí como primera experiencia también ha sido bastante chocante, si uno lo quiere. Además, porque quedó las fuerzas políticas bastante diseminadas al interior del Congreso. No hay una contundencia de un lado u otro. Y eso yo creo que también hace las relaciones internas mucho más complejas. Pero evidentemente yo creo que cualquier persona que ejerza cualquier cargo de representación, sea en los municipios, gobiernos regionales o en el Congreso, la pelea es titánica porque efectivamente tiene una sociedad que es despolitizada y que al final, lógicamente, y con justicia, no hay que decirlo, parten diciendo todos los políticos son iguales y ahí uno cae en el saco de muchos escándalos que han habido en el último tiempo. Entonces, evidentemente, recomponer esas confianzas desde los territorios es sumamente complejo. Además, porque el día a día, tú lo decías bien al inicio, en Tarapacá, entre crimen organizado, migración, problemas ambientales, es una situación que día a día se hace difícil y donde uno no tiene muchas veces la respuesta inmediata para solucionar ese problema que pueda tener la vecina o el vecino. Tú estás metido en la coalición de gobierno por el Partido Comunista. ¿Cómo has visto el gobierno este último tiempo? A ver, yo creo que, como todo en la vida, yo creo que tienes luces y sombras. Yo creo que efectivamente ha logrado marcar una línea de acción en determinadas materias que ha tenido un buen resultado, si uno lo quiere ver, con el aumento del sueldo mínimo. Ahora se está discutiendo las 40 horas.
se han hecho esfuerzos importantes en materia, por ejemplo, de derechos de las mujeres. Si uno quiere ver en este caso el último proyecto de la responsabilidad parental, creo que es una gran noticia. Y obviamente una de las dificultades ha sido esto de un gobierno, dos coaliciones. Porque obviamente hay una coalición que tiene 30 años de bagaje en la política, la exconcertación, y por otra, Apruebo Dignidad, que obviamente entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, Acción Humanista, el Frente Regionalista, podríamos decir, es más nuevo en eso, y eso yo creo que efectivamente genera... no sé si rencilla, pero cierta aspereza entre ambas coaliciones, y eso yo creo que ha sido una dificultad que va a ser parte de la tónica del gobierno. Yo creo que no, en ningún momento vamos a pasar a ser una sola coalición, y esos roces van a ser permanentes. Entonces, ¿el Partido Comunista perteneció en algún minuto a la concertación, a la nueva mayoría? Digamos, a la nueva mayoría? Sí. En el segundo gobierno de Bachelet estuvo en el gobierno. ¿Qué pasó ahí que no prosperó esa alianza? De hecho, se opuso justamente en la última pasada que el Partido Socialista se metiera con la figura de Paula Narváez en las primarias. En las primarias, sí. Bueno, yo creo que la nueva mayoría igual fue una experiencia, porque cuando tú tienes partes o miembros de la coalición que dicen que ni siquiera se leyeron el programa, obviamente ya genera dificultad. En este caso la DC. La DC particularmente. O sea, algunas personas de la DC. Y también le hicieron la cama, digamos, la figura de Bustos fue yo creo que la nueva mayoría, si uno lo ve ahora en retrospección y viendo también los resultados que hemos tenido en el plebiscito de salida y todo, te das cuenta que hay fuerzas que se llaman de izquierda o de centro izquierda que efectivamente no quieren hacer cambios profundos en el país, y eso genera discusión al momento de administrar una coalición. Yo creo que en la nueva mayoría pasó eso, no solamente con la democracia cristiana, con ciertos sectores del Partido Socialista, que lógicamente se hablaba de hacer un cambio al sistema neoliberal, pero del momento de llevar a cabo esa reforma decían no, hasta ahí nomás. Entonces yo creo que eso provocó que efectivamente uno se viera con más recelo, quizás hacer una primaria amplia, y se optó derechamente por hacer la primaria que se tuvo. Yo creo Sin embargo, hoy día han recurrido a políticos de la nueva mayoría importante, o sea, la vicepresidenta es del PPD. Por eso yo creo que es parte de la discusión permanente. Obviamente esa fue una decisión del presidente y se respeta. Obviamente uno podrá tener sus aprensiones respecto a ciertos nombres o rostros que representan esos partidos políticos, pero entendemos también que en el afán de llevar adelante el programa de gobierno era inevitable ampliar la base de apoyo política del gobierno, valga la redundancia. Y claro, es la estrategia que se eligió. A algunos no les puede gustar, a mí algunos nombres obviamente generan reticencia, porque evidentemente hace 15 años atrás estaban en la vereda del frente. Y vemos que ahora, no sé si... en cuanto a las ideas, habrán cambiado como para implementar un programa de gobierno que quiere superar ciertas inequidades, ciertas diferencias, o derechamente sentar las bases de ir cambiando el modelo. Entonces, obviamente ciertos nombres se ven con cierta lejanía, y eso yo creo que es parte también de los roces de tener estas dos coaliciones, evidente. El ministro Jackson, en una entrevista tristemente célebre, tengo que decirlo, dijo que en realidad el programa de gobierno estaba supeditado a la salida del plebiscito del apruebo rechazo, dando a entender que en definitiva, si es que se aprobaba la nueva constitución, el programa de gobierno se iba a facilitar. ¿No? Por ahí va como un poquito la... ¿Qué pasa con el programa? Yo creo que el programa, primero creo que fue una mala cuña. Muy mala cuña, sin duda alguna. O sea, uno, aunque lo piense, o aunque sea así, no lo dice. Digamos. O puede ser madera del análisis, pero verbalizarlo de esa forma, no. Estoy de acuerdo, pero en lo concreto lo dijo, y evidentemente resulta que sale la opción rechazo, y ahí se establece una dimensión bien compleja, digamos, para un programa, porque además lo dice al alero de que todavía no vamos a implementar el programa porque estamos esperando la salida del plebiscito. Entonces sí, es como decir... Yo creo que supeditar el programa de gobierno al plebiscito fue un error, si es que se planteó comunicacionalmente. Al menos en el fondo nunca se dio esa discusión, al menos de lo que me tocó en la interna. Porque evidentemente el programa de gobierno está diseñado para ejecutarlo con el actual sistema,
con Claro, lo que hay. O sea, era un absurdo desde todo punto de vista. Por supuesto. Sí, entonces, yo creo que con mayor fuerza quienes estuvimos detrás del apoyo a Gabriel Boric y somos parte de Aprobodignidad, tenemos que ir de lleno a cumplir ese programa de gobierno. Obviamente, y eso es una cuestión evidente, uno esperaba que con un resultado de un nuevo plebiscito favorable hubiese sido mucho más fácil, o incluso la discusión hubiese sido mucho más profunda respecto a ciertos cambios. Pero se desdibuja un poco la idea del programa, como que la sensación que queda, y corrígeme si estoy equivocado, es como que no hubiera un programa claro, y eso es lo complejo. No, yo creo que el programa es bastante nítido respecto a las temáticas más importantes que la ciudadanía, en temas de pensiones, en temas de mejoramiento del empleo, en temas de participación y transparencia. Yo creo que es muy evidente y muy transparente en eso. Entonces yo creo que lo que falta es que efectivamente el gobierno en eso tiene una responsabilidad, y nosotros como Parlamento también, en decir, vamos, este es el programa y hay que salir a defenderlo. Yo creo, la sensación está, y las acciones así también lo demuestran, que el gobierno trató de no avanzar en el programa durante estos 6 meses para no generar quizás más ruido del necesario ante un plebiscito de la importancia que tenía en este caso el de septiembre. Yo creo que si fue así esa estrategia, no lo sé, pero creo que fue un error. Yo creo es que eso te iba a preguntar si te parecía buena, porque llama la atención, porque uno creería o tendería a pensar que efectivamente una nueva coalición, que además ha hecho promesas importantes, debería entrar dando una señal sumamente clara respecto a su postura, y la sensación que queda, y aquí lo digo como votante, o sea, no analista ni nada por el estilo, pero la sensación que queda es como que no ha habido cambio, no se ha notado mucho el cambio de mano, por así decirlo. Es como seguir en esta cosa entre la exconcertación, la mayoría, y Chile Vamos, que ya no sé cuál es el nombre de hoy día, digamos. No te da la sensación de que hubiera una tercera mirada, por así decirlo. Es que por eso yo creo que efectivamente las reformas estructurales que se plantearon en el programa debiesen haber ingresado al tiro, o al menos muy rápido. Muy rápido. O sea, de hecho, incluso a nivel comunicacional, perdona, pero a nivel comunicacional incluso uno ve un retroceso. Uno ve que TVN está con rostros de los 90, con una programación absolutamente antigua, con un relato además muy anticuado. Llama la atención eso. Cuando se supone que es un... Es que por eso yo creo que pasa por las convicciones. O sea, como nueva coalición yo creo que había que entrar con fuerza. Y había que entrar con las reformas estructurales. Porque además yo creo que la ciudadanía también votó por Gabriel Boric en ese sentido. Es decir, van a generar cierta renovación a lo que hemos visto en los últimos 30 años. Si no, hubiesen elegido los candidatos clásicos que estaban ahí en la palestra. ¿Qué pasa, Matías, con la gente que votó Boric por no votar Kast? Que también hay votantes o sea, yo creo que hubo un voto contra Kast, muy grande. Claro. Pero yo creo que también ese voto contra Kast también requiere señales de cambio. Yo creo que independiente que haya sido un voto en contra de Kast, quizás no serán esos cambios profundos, tan radicales, pero sí señales en cuanto a ciertas reformas. Yo he visto, o sea, conozco gente de derecha que votó precisamente por Boric, pero también ellos, por ejemplo, hablan de tener un sistema de salud público mejorado, que efectivamente funcione. No están en contra de eso. Entonces yo creo que también, si bien obviamente que no abrazan el programa de gobierno en su totalidad, claro, igual tienen confianza o mantienen esa esperanza de que las cosas se hagan de manera distinta y que efectivamente existan discusiones de fondo en estos 3 años y fracción que nos van quedando. Así, además el tiempo pasa muy rápido. Por eso yo creo que esa idea de esperar el plebiscito no tenía ninguna lógica. O sea, era dinamitar 6 meses de avances que podías tener. No íbamos a tener los resultados en 6 meses, pero tú la discusión la ibas a instalar. Y te permitía inclusive tener un relato. Es decir, inclusive estas propuestas, por ejemplo en salud, en pensiones, podrían ser mucho más profundas si tenemos una nueva constitución. Entonces te permitía también instalar la discusión constitucional. Por eso yo creo que efectivamente ahí hubo un error en cuanto ahí el ministro Jackson lo planteó, pero si fue una decisión del gobierno, yo creo que efectivamente no. Bueno, los resultados están a la vista, que no resultó tampoco para no menoscabar el plebiscito de salida. No se analizó la idea de que producto de los resultados de la votación presidencial y obviamente diputados y senadores dejaba entrever una división bien radical al interior del país. Tú lo mencionabas hace un rato, hoy día la Cámara
está muy dividida y con sectores muy extremos, sobre todo en el ala de la derecha. Hay sectores que realmente sorprenden en el discurso, digamos, y que además abrazan una derecha no democrática, lo que también llama mucho la atención en un país con la historia nuestra, a pesar de que también el negacionismo se ha establecido casi como una figura comunicacional avalada, que también llama la atención en cualquier país, digamos. Pero habiendo visto eso, no se sintió que era riesgoso o que podían haber resultados diferentes a los que se esperaban, digamos, por parte del gobierno y la coalición. Respecto al plebiscito salida. Claro, porque si tú haces un análisis del pasado, todos son generales después de la batalla, por supuesto. Pero efectivamente llama la atención porque ahí hay una muestra bien particular de lo que estaba ocurriendo. O sea, tú decís, el progresismo de izquierda, centroizquierda, no está llamando especialmente la atención, más allá de que haya salido la figura de Boric o que haya salido el presidente Gabriel Boric elegido, pero con una cámara muy, muy particular y además con figuras, con discursos muy potentes de la extrema derecha. Donde incluso la derecha pierde peso en ese sentido. O sea, obviamente, si uno ve ahora a la UDI y RN al lado del Partido Republicano, parecen... Bueno, y para qué hablar de los patriotas, que se supone que ni siquiera están en los republicanos. Dicen que no, pero al final... Claro, es que uno ahí no sabe, ahí había que hacer una investigación yo distinta, creo que... Independiente del resultado que, por ejemplo, cuando uno vio el resultado parlamentario, que efectivamente ahí te muestra un escenario totalmente distinto incluso a la convención, porque la convención te mostró o tuvo un resultado, al menos en la elección de los convencionales, que nadie se lo esperaba, con una irrupción de particularmente independientes, pero independientes que efectivamente estaban con una línea bastante progresista. Después uno ve el Parlamento y hay un retroceso o un freno muy tremendo. O sea, efectivamente ingresa una derecha mucho más radicalizada en el discurso. Pero yo creo que lo peor que se podría hacer en cuanto al ajuste, por ejemplo, en el programa, es caer solamente en eso. O sea, yo creo que lo que hay que analizar es que efectivamente la población está... Obviamente hay un desgaste y uno va, y es algo que utiliza mucho, por ejemplo, el PDG o algunos que no somos de izquierda, ni de derecha, ni de nada, porque hay un desgaste respecto a los relatos. Por una parte la población dice la concertación es la izquierda y la derecha representada por Piñera en sus últimos 2 gobiernos, y esa fórmula en algunos aspectos efectivamente fracasaron. Si uno lo quiere ver en temas de delincuencia, que hoy golpea quizás con más fuerza. Entonces, yo creo que la ciudadanía busca una solución simple a problemas complejos. Pero ahí está el Partido de la Gente, que es un partido de extrema derecha disfrazado por supuesto, de centro, y están los amarillos disfrazados de centro izquierda, que en realidad parecieran ser más de derecha. Son de derecha, pero es porque tienen, yo creo que si uno quiere recoger alguna especie de virtud, particularmente en los discursos de derecha, en lo que pasa con Bolsonaro, en lo que pasa, sobre todo uno ve ejemplos de Europa en las últimas elecciones parlamentarias, es que tienen un discurso más claro para responder al descontento que tiene la ciudadanía. Y eso, uno podrá estar en contra, no, pero delincuencia, no, más carabinero, más esto, más... Y a veces nosotros, me incluyo también desde la izquierda, quizás damos un análisis muy profundo que la gente no quiere atenderlo muchas veces. O sea, el análisis está bien hacerlo, pero el relato es absurdo que empecé a dar una cátedra cuando lo que tienes que demostrar es... Yo creo que gran parte de la izquierda, yo al menos soy bastante crítico en eso, en algún momento se dedicó mucho quizá a la doctrina y no tanto a la práctica en terreno, en tener esa, distinto a lo que se vivía en la época del 60, 70, que efectivamente el pueblo era movilizado, pero con una instrucción respecto de lo que efectivamente quería. Eso no pasa hoy día de hoy. O sea, sin ir más lejos, en algún momento, hace ¿cuántos? 10 años atrás, 15 años atrás, la UDI decía que era el Partido Popular. O sea, esas son parte de las rarezas que tenemos en nuestro país. Entonces, la UDI era el partido que tenía más arraigo en los sectores vulnerables. A mí me pasaba en Tarapacá. Tú ibas, por ejemplo, a Alto Hospicio, que es una de las comunas más complejas que hay,
y la derecha tenía una Sí, fuerte presencia. Pero eso también habla de que la izquierda se dedicó durante mucho tiempo a la academia, al análisis teórico, pero no al práctico. Entonces yo creo que efectivamente el análisis ya está hecho. Yo creo que no es necesario darse 500 vueltas lo mismo. Y hay que ver efectivamente cómo ese análisis lo llevamos a la práctica, pero de manera certera. Y que eso le haga eco a la ciudadanía. Entonces, obviamente, este populismo de derecha llega más rápido porque es un discurso muy aprendido, muy estructurado, y que trata de dar respuesta a una cuestión muy inmediata que quiere la gente. Y eso yo creo. Tú estás metido en un distrito complejísimo, que justamente puede ser caldo de cultivo para discursos populistas. El Partido de la Gente gana en el norte de manera fuerte. No sé si en el tuyo en ganó... Tarapacá tuvieron a 300 votos de tener un diputado. Bueno, o sea, imagínate. Y el Partido de la Gente, como tú bien lo dijiste, se disfraza de una suerte de neutralidad apolítica, una cosa que yo siempre he encontrado muy raro ser apolítico y estar metido en política, digamos, pero con un discurso que ni siquiera hay que ser tan hábil, evidentemente vinculado a la extrema derecha, ni siquiera a la derecha, bajo ningún punto de vista ni siquiera a la derecha democrática, pero tiene este relato populista que se establece en una dimensión bien particular. ¿Qué está pasando ahí? Porque, insisto, tú estás metido en uno de los distritos que quizás hoy día llama más la atención por su complejidad, en el temas de medio ambiente, en temas de migración y en temas también de crimen organizado. Vamos a hacer una breve pausa y quiero que a la vuelta me cuentes cómo se vive esta cuestión. Aparte que está ahí en un país absolutamente centralizado, entonces es como raro porque tampoco se sabe 100% de lo que está pasando allá. Así es. Vamos a ir a, como dije, una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de lo personal político. Esta vez sí, hablando no sé si tanto de política en realidad, estamos hablando. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Lo Personales Políticos. Seguimos conversando con Matías Ramírez, el diputado del Distrito 2, el Distrito de Tarapacá. Pascal, yo tengo un amigo, no sé si León Pascal es amigo, tiene algo que ver contigo, ¿no? Ay, no sé. La que se sabe todo el árbol genealógico es mi mamá. Tu mamá, me imagino. Sí, esas cosas pasan generalmente. En las familias parece la mujer. Pero es que Pascal tampoco es tan... No es muy común. No es muy común, por eso me llama la atención. Bueno, da lo mismo. Es una pregunta huevona, pero... Y te estaba preguntando, ya más como metiéndonos en terreno de tu trabajo, te decía que tú estás metido en uno quizá de los distritos más complejos, de los que menos se habla además, porque en general se focaliza mucho el conflicto en la Araucanía, se establece una criminalización también del pueblo nación mapuche, se establece todo, pero todo lo que pasa con el mundo aymara, pueblos originarios, narcos, migrantes, queda en una nebulosa rara que ha despertado mucha xenofobia en nuestro país, evidente, pero también con un país que tiene leyes migratorias súper antiguas y absolutamente dignas de tener que ser revisadas. Y tú estás metido ahí, tenés Colchán entre medio, que es de verdad un lugar complicado, Iquique se ha transformado en una ciudad compleja. Yo conozco, me ha tocado trabajar en Iquique y por lo menos lo que escuchas es que la gente está preocupada. Y tú mencionabas, bueno, Alto Hospicio, que es tristemente célebre además por una historia bien trágica, claro, sí, donde lamentablemente el Estado no estuvo a la altura, sino que condenó, y como dijo Nelly León, capellana de la cárcel de mujeres de San Miguel, nuevamente se condenó la pobreza, y no solamente se condenó la pobreza, sino que se miró con un prejuicio brutal, haciendo creer que niñas se estaban prostituyendo en otros lados, países, claro, cuando en definitiva estaban siendo asesinadas por un psicópata. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo vives tú? ¿Y qué está pasando, digamos? Yo creo que, bueno, una de las grandes peleas es romper el centralismo, porque, por ejemplo, en la situación migratoria, yo era concejal por Iquique cuando se empezaron a ver las primeras gente caminando por la carretera, uno veía familias completas de migrantes venezolanos y empezamos a levantar la luz de alerta. Ojo, vienen problemas. Y nos fuimos escuchados, eso fue hace 3 años, cuando recién inicia la pandemia. Sí. Yo creo que se dejó estar mucho esa situación. ¿Por qué pasó eso?
Cuando es tan evidente. Yo de verdad creo que inclusive, a ver, el gobierno de Piñera yo creo que jugó con la situación migratoria venezolana de una forma horrenda. Eso yo creo que es primero. Bueno, hubo todo el show en Cúcuta que fue decir, claro, a decir, oye, vénganse al paraíso, acá está en Chile. Y yo creo que jugar con la necesidad de la gente en el país que sea, yo creo que desde la primera autoridad no correspondía por ningún caso. Y segundo, después las señales se mantuvieron. O sea, eran los ministros, las ministras que decían, vengan. En algún momento leía declaraciones de Cecilia Pera hace poco que decían, vamos a recibir todos los venezolanos que quieran venir a Chile, pero no tomaron ninguna medida idónea para hacerse cargo de ellos. O sea, era solamente el discurso, pero en la práctica acciones concretas no hubo. Y lo único que generó fue una oleada que efectivamente de personas que llegaron por Colchane, en condiciones que Colchane está casi 5.000 metros de altura, en un a veces tempestad, sol, es una cuestión muy compleja y que ha derivado incluso en el fallecimiento de cientos de personas que se han encontrado, que han venido caminando. La situación que se está viendo ahí es bien dramática. Entonces, dejaste hacer cualquier cosa. Y eso yo creo que la población iquiqueña lo fue resintiendo, porque claro, es fácil en algún momento cuando se hizo esta marcha, que yo también la encontré horrenda, que terminaron quemando carpas de Ciudad Migrante, fue horrible, y creo que efectivamente quienes iban al mando de esa marcha son hoy los candidatos de republicanos, son los candidatos de la derecha, son gente xenófoba. Pero no así creo que la gran mayoría de los iquiqueños y iquiqueñas. O sea, la gente de Tarapacá tenemos una historia de migración. O sea, la zona franca ha permitido que allá tenemos el único consulado chino allá. O sea, tenemos chino, pakistaní, bolivianos, peruanos. Bueno, era territorio de otro país. Sí, pues de hecho lo era. Hace cientos de años atrás. Entonces, claro, la migración se vive de otra forma en Tarapacá. Pero efectivamente cuando el gobierno anterior no fue capaz de tomar ninguna acción, y te das cuenta que se tomaron los espacios públicos. Tuvimos un campamento en pleno centro de Iquique. Y no tomaste ni una decisión, dejaste crecer y fomentar este discurso racista. Y ahora, ¿cómo nos hacemos cargo nosotros? Porque efectivamente yo creo que tú tocabas un punto. Teníamos una ley migratoria hace poco que era del año 75. Sí. Pero la que está actualmente, que empezó a regir hace un año aproximadamente, tampoco cambia la lógica del migrante como algo, como un enemigo, como algo que viene a causar daño. Se mantiene una lógica muy perversa desde la dictadura cívico-militar, donde el migrante que venía siempre se le miraba con algo de recelo. ¿A qué viene a nuestro país? ¿Viene a aportar o no? Y eso yo creo que esa lógica no ayuda mucho. Y los procedimientos objetos de regularizar una situación migratoria son actualmente mucho, inclusive más complejos de lo que había con el decreto de ley del año 75. Entonces, hay un tema que se ha empezado a hacer. El gobierno regional de Arica y Parinacota hace un par de meses aprobó una suma importante, casi 6.000 millones de pesos, para hacer un control biométrico las personas que hayan ingresado, porque durante 2 años con el gobierno de Piñera ingresaron 200.000 personas y no sabemos quiénes son. Entonces, ¿cómo va a tomar una decisión respecto de esas personas que ingresaron para saber quiénes vienen por razones humanitarias, por ejemplo, para saber quiénes vienen a trabajar o derechamente a ver si algunos tienen antecedentes o no? No lo sabemos, porque recién se está haciendo ese chequeo. Entonces, tuvo que ser este gobierno apalancar los recursos. En Colchane se ha logrado ordenar un poco el ingreso, porque detenerlo es muy difícil. O sea, pensar que Chile va a construir, para los que plantean las construcciones de muros, de zanjas, tendrían que ser 5.000 kilómetros de zanja de Arica hasta Punta Arenas. Entonces es muy complejo, pero efectivamente se ha ordenado, pero falta, yo creo, dar respuesta desde el punto de vista de dar soluciones concretas a esas personas que ingresaron. No puede ser lo que pasó, por ejemplo, con los ciudadanos haitianos tiempo atrás, que tampoco tuvieron solución. Y al final lo que hicieron muchos fueron irse a Estados Unidos y hace 6 meses encontraron los carnets chilenos votados en la frontera mexicano-estadounidense, porque tampoco tuvieron respuesta. Porque no pasa solamente por tener un carnet, sino que pasa efectivamente por la posibilidad de regularizar y poder asentarse cuando uno va a trabajar a otro país. Y yo creo que eso efectivamente falta con mayor claridad. Hoy hablar del tema migratorio, quizás desde el punto de vista electoral, dependiendo de cómo se elija, es bastante complejo. Porque claro, con esa xenofobia que aumenta,
que estos discursos populistas quizás tienen más sentido que decir, oye, hagamos un ejercicio, veamos efectivamente quiénes o no vienen a colaborar. Y eso yo lo hago, por ejemplo, en Tarapacá, en todo el territorio. Allá, lamentablemente, hemos llegado a una cifra que es aterradora, llevamos 40 homicidios en lo que va del año, y todos dicen, esto es culpa de la migración. Claro, pero cuando tú ves el detalle de los homicidios, te das cuenta que el 70%, por ejemplo, es de 2 bandas chilenas, que en el norte se están matando. Entonces, hay que ver efectivamente cómo atacas tú esa criminalidad. Pero hay un elemento comunicacional importante. En general, los medios de comunicación, otro mea culpa que vamos a tener que hacer acá, harto mea culpa hacemos, Pancho, acá, destacan cuando una situación criminal está perpetrada por un extranjero, sobre todo cuando el extranjero es colombiano o venezolano, es como que les encanta, digamos, eso. O cuando hay una situación muy parafernálica, dramática y terrible, destacar que es colombiano o venezolano. Algo pasa con eso. Ahora, Matías, hay una cuestión que a mí me llama la atención porque me hiciste acordar cuando Chile también abrió sus fronteras al conflicto que se estaba viviendo en Europa del Este y abrió las fronteras a los rumanos. Finalmente, lo que pasó en Santiago fue tremendamente dramático y terminó justamente haciendo que los rumanos se fueran. Y también hay un racismo tremendo, a pesar de que eran todos muy rubios, cosa que parece que nos importa mucho. Pero parece que en ese caso no nos importó tanto. Lo que quiero decir es que los conflictos migratorios tienen data en un país que además no trabaja mucho la memoria, porque el tema con los rumanos debe haber sido hace 10, 15 años, 20 a todo reventar, pero es muy reciente, o sea, incluso es en periodo democrático, no es durante la dictadura cívico-militar. Entonces, llama la atención un poco esa situación, porque en definitiva es claramente un elemento que no se ha resuelto nunca. Y ese tema, con los rumanos, si no me equivoco, corrígeme, porque de verdad me hiciste acordar, entonces tampoco tengo el dato, pero tengo la sensación de que fue en gobierno de Lagos, ponte tú. O sea, fue en gobierno de concertación, eso sí me acuerdo. Yo si no mal recuerdo, era Lagos. Yo creo que era Lagos. Sí. Y de verdad fue horrorosa la situación, horrorosa. Los niveles de xenofobia fue espantoso. Bueno, además los rumanos están asociados a los gitanos, este país tiene un problema muy grande con los gitanos, también de racismo. Hay una situación ahí bien complicada que tiene larga data y que tiene que ver con un país muy, muy conservador. En general, yo diría que este es un país muy conservador y le cuesta este tipo de cosas. O sea, el migrante europeo le gusta, pero siempre y cuando sea de ciertos países europeos. Exactamente. O sea, es que es parte de la realidad. O sea, Chile es un país conservador. Sí, el 4 de septiembre yo creo que también lo demostró efectivamente, que no estaba dispuesto tampoco a hacer cambios tan medianamente. Estoy de acuerdo. Entonces, efectivamente, ¿cómo se trabaja eso? Desde esta problemática, porque claro, trabajarlo ahora con esta contingencia es sumamente complejo también. Pero hay que tomar medidas que sean acordes a entender primero que hay una situación humanitaria, que hay personas que efectivamente vienen a trabajar. A mí me molesta mucho y dicen, no, es que no aportan nada. Yo le decía, señora, cada vez que van a comprar pan pagan el IVA. Aportan, claro. Ya, o sea, ahí está el aporte. Y si estuvieran regularizados, tendrían contrato de trabajo. No estarían trabajando quizás. Pero ese problema ocurre en todos los países donde hay exceso de migración. El problema es que en general los excesos de migración llaman también a neofascismo. Lo que pasa es que acá en Chile particularmente, y ahí como tú lo decías en el ejemplo, no es algo que se vea ahora. Claro, hay una situación migratoria muy compleja, sí, pero se viene arrastrando hace años. O sea, esto es una realidad. Yo me acuerdo hace 10 años atrás, creo que fue en un fondo, no me acuerdo el empresario ahora, que pillaron migrantes paraguayos y que los tenían en condiciones de esclavitud. Fue en Talca, no sé, o Curicó, pero fue centro-sur. Sí. Y encontraron decenas de paraguayos en condiciones de esclavitud. Sí, literalmente de esclavitud. O sea, ni siquiera tenían nada. Y recuerdo, insisto, no me acuerdo el apellido ahora, pero incluso sí recuerdo que fue sobreseído por cuestiones mentales, que es una cuestión muy usual acá en Chile para los poderosos. Cada vez que los van a formalizar o llevar a juicio, les baja la demencia o tienen algún problema cognitivo. Entonces te das cuenta que es un tema que se ha arrastrado durante años. Entonces mantener la irregularidad en Chile te provoca este tipo de situaciones. O sea, actualmente uno también de los dramas que tenemos en el norte es la trata de personas. O sea, el Tren de Aragua, de que tanto se habla, el delito que más profitan es la trata de personas. Y les cobran $5,000, $7,000, les secuestran la familia, los obligan a cruzar muchas veces con drogas, con armas. Entonces, esa realidad es la que hay que hacerse cargo. Entonces, si tú mantienes
este discurso de que la migración no va, de que efectivamente fomenta la irregularidad, también da pie a estas bandas internacionales que ven en la necesidad humana un buen negocio. Y eso yo creo que efectivamente es lo que tenemos que hacernos cargo, sin duda haciéndose cargo de la seguridad, pero tomando la visión migratoria desde otras temáticas. Vincular ambos temas tampoco a mí me parece que es adecuado. Ahí, Matías, hay un elemento que tú mencionaste hace un ratito que yo creo que es súper importante, porque en definitiva tú decías que la derecha y la extrema derecha se apropian de ciertos discursos y también establecen dentro de esos discursos cosas que de alguna forma llegan a la gente. Son discursos quizás muy populistas en el sentido de mayor mano dura y todas esas cosas. ¿Cómo la izquierda y la centroizquierda está pensando en el relato también el plantearse este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, yo te estaba escuchando respecto a lo que decías del Tren de Aragua, que en realidad es brutal, es brutal. Sí. Claro, y uno ahí inmediatamente lo primero que piensa es, bueno, ¿y por qué no se hace una situación más violenta, más compleja, más...? Y al tiro salta y uno dice, bueno, pero es justamente el discurso que tienen otras posturas, digamos, ideológicas. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo vais conjugando los relatos para no sentir que te estáis trampeando también quizás en el relato más amplio? No sé. Yo creo que un ejemplo de lo que sucedió en este gobierno y del cual yo he estado en contra, por ejemplo, es con la militarización del Gualmapu, porque efectivamente se planteó antes de una solución distinta, acciones distintas para llegar a una solución al conflicto. Como cuando la ex ministra fue a tratar de hablar con la gente. Claro, o sea, no, yo creo que eso, lo que pasa es que, bueno, ahí yo creo que efectivamente tú no puedes llegar e ir a una situación de esas características sin ni siquiera planificarlo. Estoy de acuerdo, pero por último ella, comillas, ingenuamente pretendió dialogar. Sí, por supuesto. Cuando quizás no había posibilidades de diálogo. Claro, sí. A eso voy. Pero a lo que yo planteaste que efectivamente, en el caso de un estado de excepción constitucional, como actualmente está en la Araucanía, no era la vía. En algún momento lo dijo el mismo presidente. Al mes de efectivamente asumir, vuelven al estado de excepción. Yo creo que eso muchas veces se da también, no sin ánimo de responsabilizar a los medios, pero yo creo que los medios también a veces generan que la derecha a veces tiene una caja de resonancia amplísima, de que las únicas soluciones en temas de crimen organizado, delincuencia, las tenga la derecha. Y yo creo que no es así. Pero yo creo que también es falta convicción a veces de la izquierda de defender cuáles son las acciones que son concretas. Yo desde que asumí lo he venido manifestando, por ejemplo, una nueva ley de inteligencia que es totalmente necesaria, está totalmente desfasada para que las policías puedan trabajar en conjunto. En estos últimos 10 días se ha dado grandes operativos en el país a nivel de criminalidad. Se detuvo en Aysén una banda de más de 10 personas. Se detuvo en Tarapacá también a un hijo de un ex general de carabineros que fue jefe de zona ya, Claudio Nach, con 700 kilos de droga. Toda la razón, sí. Y que durante pero eso años, no se sabe mucho. O sea, ahí también los medios hacen un juego raro. Claro, pero ese que nivel... también tiene una marca ideológica, por supuesto, digamos, evidentemente. Pero tú sabías, por ejemplo, en el caso del hijo del ex general de Carabineros, allá en Tarapacá, era Vox Populi, que estaba involucrado desde el 2014-2013 en una red de contrabando. Todos lo sabían. Y que había efectivamente una red de protección también porque era el hijo de... Después de que este gobierno empezó a funcionar las mesas de crimen organizado, que yo y también ahí uno puede decir, me equivoqué, en algún momento dije ya, otra mesa más de diálogo, de conversación, pura burocracia, y fueron las mismas policías que me dijeron que eran lo más efectivo que habían tenido en los últimos años, porque les permitía sentarse a conversar, porque ellos no lo hacían de manera normal. Y eso ha permitido, en 6 meses desde que están funcionando, tener estos grandes operativos. Entonces, hay cuestiones que se pueden hacer y se pueden abordar desde la inteligencia policial. Yo creo que la reforma Carabineros hay que hacerla sí o sí. A mí, por mucho que hablen de respaldar Carabineros, uno no está en contra de aquello. Pero yo creo que hay un error también comunicacional importante. Claro, pero... Porque reformar no implica no respaldar. Uno puede hacer las dos cosas. Se puede hacer, claro. Efectivamente. Entonces, cuando uno habla de hacer una reforma Carabineros profunda, para empezar a hablar, por ejemplo, un escalafón único, que permita también tener buenas condiciones para los carabineros. Segundo, que existe un control civil
en temas, por ejemplo, de fiscalización en cuanto a corrupción, pero también respecto a las decisiones. Y una formación en derechos humanos, yo creo que también es importante. O sea, a mí me parece ridículo que actualmente tenemos carabineros de tropa que los forman en 5 meses. Sí. 5 meses. Eso lo hablamos con un abogado acá, de hecho. Entonces me van a decir que esas personas ahora van a salir a hacer una lucha efectiva contra el crimen organizado. En ningún caso, en ningún escenario. Entonces, yo creo que el gobierno en eso tiene que seguir esas sendas que se han discutido, que ya están, y que no van derechamente dentro del populismo de decir, oye, expulsemos a todos, o que todo sea aumentar las penas. O sea, hay algunos que quieren volver a la pena de muerte acá, que lo encuentro escandaloso, como que si esa fuera la solución a la criminalidad. Es como si un delincuente pensara antes de salir de su casa, mirara el Código Penal y dijera, hoy no, le aumentaron la pena, ¿sabe qué? Hoy día no salgo, hoy día a robar. No, es una locura. O sea, el aumento de pena ya ha quedado demostrado, no baja los índices de criminalidad. En Tarapacá tenemos cuestiones que son mucho más dramáticas. Tú lo señalabas, por ejemplo, temas medioambientales. Somos una región extractivista, sí, donde el tema del consumo del agua potable es un factor. Las napas subterráneas se las han entregado, por ejemplo, a la gran minería. Y eso ha generado conflictos socioambientales, no solamente en los pueblos originarios, sino que también para la población. Alto Hospicio en algún momento tenía los índices de arsénico en el agua potable más altos del país. O sea, ya estáis matando a la gente. Sí. A eso súmale también colegios. Hoy yo tengo 37 años. Yo desde que estoy en Tarapacá siempre decía, no recuerdo haber visto nunca una ceremonia de apertura de un colegio público. He visto que han cerrado, pero nunca que se han abierto. Y actualmente tiene un déficit cercano a las 4.000 matrículas. O sea, tienes 4.000 estudiantes sin la posibilidad de ir a un colegio. Y eso también afecta, en definitiva... ¿Eso tiene que ver con la descentralización? Pasa mucho por la descentralización. Sí, por supuesto. Yo creo que las decisiones que muchas veces se toman no ven la realidad. Yo siempre cuento una cuestión que, claro, acá no lo van a saber. Allá se hizo un segundo acceso entre Iquique y Alto Hospicio, una carretera. Lo diseñaron acá en Santiago. Cuando fue el arquitecto a terreno, a ver, se dio cuenta que en la conexión de esa carretera había una población completa. Porque en el plano que él había visto y en las fotos que le habían enviado no está. Pero claro, el problema es que nunca fue a poner un pie antes del diseño en Iquique, por ejemplo. ¿Y que no hay arquitecto en Iquique? Pero es que muchas veces las decisiones pasan, no, el arquitecto está lleno. Yo creo que ahí está el problema. Es que a eso voy, o sea, desde ese punto de vista también hay una instancia primaria que está mal establecida, digamos. Ahora, el tema medioambiental es un tema tremendamente delicado porque se configura también con una matriz económica extractivista en general, claro, en nuestro país, sí, donde hay poca industria, donde efectivamente o sea, decirle en abstracto a Chile, oye, vamos a dejar la minería de lado o vamos a establecer nuevas formas. Están tratando de hacerlo. Yo sé que en general la minería está tratando de buscar otras maneras de seguir desarrollándose. Pero cada vez que tú hablas de extractivismo, saltan inmediatamente miles de voces, se disparan las alarmas. No, lo que pasa es que, a ver, yo estoy un término que no me gusta, la minería verde. Ya, pero quédate con la minería verde porque tenemos que hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente. Pero además quiero saber por qué no te gusta ese término. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de los personales políticos. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta y vamos a retomar la minería verde. Término que además nuestro invitado dijo que no le gustaba mucho. Matías. No, desarrolle. En una región minera, nosotros tenemos grandes proyectos privados. Está Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Coyahuasi. Ahora sí. QB2, Quebrada Blanca 2, va a ser el proyecto privado más grande de Latinoamérica. O sea, el impacto que tiene en nuestra región. Entonces, obviamente, cuando se habla de minería verde, a mi modo de ver, es un lavado de imagen solamente o una buena publicidad que trata de hacer, en este caso las empresas mineras, porque es innegable el impacto que la industria minera tiene, en este caso, en el medio ambiente. Cristina Dorador, ex constituyente, que yo creo que era una de las joyas que teníamos en el proceso, digamos, también hubo otras que no eran nada de joyas, pero ella era una de las joyas, justamente hablaba de eso, hablaba de tener que cambiar un poco, pero también... ahí hay un cambio de paradigma de verdad muy fuerte en un país como Chile, además, que es un país históricamente minero. Sí, no, o sea, y que además
defiende esta No, instancia, o sea, el cobre del sueldo de Chile. Claro. Entonces se mantiene y esa ese es lógica. un discurso que viene de Frei, Allende. Por eso, todos hemos crecido escuchando eso. Exactamente. El tema es que efectivamente cómo se hace realidad que sea el sueldo de Chile. Y en el actual sistema yo creo que no, en este extractivismo brutal, tampoco genera ni siquiera ni un valor agregado, ni una oportunidad de mejorar efectivamente ese impacto. Impacto va a tener. Pero cómo o sea, Tarapacá. En el caso de las napas subterráneas, que son las únicas, las reservas de agua dulce en general, no las puede utilizar para procesos industriales. O sea, ahí pueden haber soluciones con agua de mar, pueden haber, que recién se están explorando, y de manera muy, muy particular también, como que tratar de saltarse todas las trabas. Entonces, ¿cómo avanzamos en eso? De dejar de ser solamente un productor de concentrado de cobre a tener algo más. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la discusión del litio, donde también Tarapacá tiene mucho que decir porque está las grandes reservas de litio en nuestra región. Entonces, la idea no solamente tener una pala que saque el material y que en 30, 40 años más eso sea un hoyo que va a quedar ahí con la maquinaria y todo, pueblo fantasma, sino que sea una contribución, por una parte, resguardando de mejor manera el medio ambiente, pero que permita que sea efectivamente un motor de la economía. Volvemos a Alto Hospicio, quizás tristemente, con 4 grandes proyectos mineros que generan una riqueza consustancial. No tenemos hospital en Alto Hospicio. Bueno, eso sí un tema que yo vengo escuchando hace mucho rato. Claro, entonces yo no quiero. Y esa es la concepción que uno tiene. No queremos que venga el privado y nos diga les cortamos la cinta. No, yo creo que paguen los impuestos correspondientes a objetos de que el Estado pueda tomar esa mejor decisión en cuanto a eso. Lo mismo respecto a creación de escuelas o no. La precarización en el empleo, si uno la ve, por ejemplo, también en la industria minera, es brutal. O sea, la subcontratación tú tienes empresas categoría 1 y categoría 10. Y la categoría 10 viene en condiciones infrahumanas. Entonces, también son cuestiones que están muy, muy tapadas, porque claro, bajo el sostén de que el sueldo de Chile tenemos que cuidarlo como sea. Entonces yo creo que ahí el rol del Estado que tiene que jugar es fundamental. Yo creo que obviamente los privados no lo van a hacer de buena primera. Hay cuestiones que a mí me parecen absurdas, me van a perdonar que la gente vivía acá en Las Condes, pero yo una vez estaba acá en Las Condes, me perdí, llegué a Las Condes no sé cómo, y veo un cartel que dice Cerro Colorado financia obra de teatro. Y yo decía, pero ¿y Cerro Colorado dónde tiene su oficina? ¿Dónde tiene su faena? ¿Dónde tiene? La tiene en Iquique. Claro. Y en Iquique no hay ni siquiera eso. Entonces, inclusive somos centralistas hasta para estas pequeñas donaciones. Bueno, sí, absolutamente. Que son también lo que coarta también las posibilidades culturales y también de ampliar otras instancias, me imagino, dentro de la zona. No solamente, o sea, ya es minero, pero también podría tener instancias mediáticas, más vinculadas, etcétera, etcétera. Es una población flotante que es inmensa también, pasa lo mismo en Antofagasta. Se podría hacer mucho más. Pero ahí falta, yo creo que a mí la responsabilidad empresarial, lo entiendo que está muy bonita como concepto, pero yo por sí solo el empresario no lo va a hacer. O sea, yo creo que efectivamente el Estado requiere cambiar o ir cambiando paso a paso. Ya nos dimos cuenta en Chile esa noción de matriz productiva. Hay un elemento que es bien complejo porque justamente la discusión tiene que ver con este Estado subsidiario, que además es un Estado subsidiario a la chilena, porque el Estado subsidiario tiene que ver con una noción eclesial del Vaticano, que la verdad tenía otro modelo. Puede gustarte o no, pero no tiene que ver con lo que se planteó acá en Chile. Lo que terminamos. Claro. Donde es bien delicado. Y aquí yo no puedo dejar, porque nos queda re poco tiempo, pero también tú estás metido en una instancia que es compleja y conflictiva en Chile. Ser del Partido Comunista. Chile es un país que ha construido un imaginario respecto al Partido Comunista muy, muy complejo, muy delicado. Hoy día además tengo la sensación, y aquí corrígeme si estoy equivocado, porque esto de verdad es una sensación nuevamente, de que además al interior del Partido Comunista hay situaciones conflictivas entre los jadwistas, los jóvenes, los telier, es una sensación. Bueno, además tú estás metido ahí, tú podrás decirme que no, que sí, pero yo estoy hablando de la sensación. ¿Cómo se vive eso? Porque también ahí marcan instancias que pueden ser complicadas a la hora de promover, de proponer y de establecer ciertas dimensiones en un país también que es muy ignorante respecto a lo que pasa con el Partido Comunista chileno, que también yo creo que tiene directrices y dimensiones distintas a otros partidos comunistas en el mundo. Por supuesto, yo creo, a ver,
hay una realidad que se construye como el cuco Sí, pero- en torno al Partido Comunista, que es una realidad. Sí, O sea, es que no, sí, por eso te digo. de o chico sea, yo es una reclamaba y realidad, salía el digamos. comunista y yo todavía no sabía ni que era, ni que era el comunista, pero uno al tiro te encasillaban en eso. Y generalmente, y uno lo ve particularmente de la ultraderecha, o sea, son todos comunistas, o sea, de la DC para allá, todo el Sí, que eso reclama, eso es muy gracioso, sí. son Eso todos es- comunistas, eso no es hacen muy- una distinción, sí, así, no, eso es muy- y uno queda así como helado. Entonces, existe ese relato en el tiempo que ha permeado también en las capas populares. O sea, uno va a la población y efectivamente hay como un recelo. Cuando uno dice comunista, como que te miran así. Pero yo creo que eso se cambia volviendo a los territorios. Yo creo que eso también es una noción y es lo que hemos defendido en el partido. Lo ha hecho el alcalde Jago, lo ha dicho bastante. O sea, enfocarnos en hacer política desde los territorios. Y eso cambia efectivamente esa realidad. No digo con esto que el Partido Comunista en algún momento se fue del territorio, sino que efectivamente fue perseguido, fueron asesinados sus dirigentes y obviamente existía toda esa historia que es muy... ¿Pero es un muy peso grave. eso? O sea, yo creo que ¿Es un peso peso en el sentido comunicacional y todo en eso? el sentido comunicacional, sí, yo creo que se genera ese peso. Para mí no lo es, pero No, me imagino, obviamente, por algo además pertenecía al partido no, por y eso, todo, pero, o sea, pero comunicacionalmente lo venden, es como siempre hasta en las notas dice el diputado comunista y uno lo ve respecto de otros partidos y no le ponen diputado de tal partido, no, ponen diputado, no. O le ponen las siglas, no, a uno le ponen el diputado comunista, pero está bien. Pero es parte de lo que se construyó desde la dictadura en cuanto a terror hacia los comunistas, hacia el marxismo. Yo era muy pequeño, pero en la franja del no y viendo lo que pasaba ahí era terrible cómo se hacía esa vinculación en contra de que el marxismo, los comunistas eran casi los terroristas y esa concepción existe hasta el día de hoy porque culturalmente tampoco nunca se atacó. Y ahí obviamente que yo creo que uno puede responsabilizar medios de comunicación, que es una realidad, pero yo creo y la discusión que se da en el seno del partido es volver efectivamente a donde siempre estuvimos en realidad, pero con mayor fuerza en los territorios, en los sindicatos, en la base, trabajadores, trabajadoras, y que permita desde esa parte la noción. Porque si uno lo viera también, pese a todo ese terror, actualmente la bancada comunista es una de las más amplias de la centroizquierda. Somos 12 diputados, que quizás hace 10, 15 años era imposible. Hoy somos 12 diputados en una región como Tarapacá, que también está muy vinculada, y hasta Pinochet preguntó cuál era el resultado del plebiscito en Iquique. Tenemos un diputado comunista. Entonces, yo creo que la gente, más allá de ciertas caricaturas, sí sabe sacarse las vendas, pero hay que hacerlo con mayor claridad en ese trabajo que es permanente. O sea, quizás tenemos un desafío doble en comparación a otros parlamentarios, porque hay que sacudirse de esa escena comunicacional que han vendido durante mucho tiempo. Pero esa escena comunicacional también tiene que de alguna manera configurarla o jugar un poco esa tecla. Se nos acabó el tiempo, Matías. Yo te dije, no nos íbamos a alcanzar a hablar de todo lo que yo tenía por lo menos en la cabeza, porque creo que hay muchos temas pendientes. De hecho, también lo que ha pasado ahora con el crecimiento del Partido de la Gente respecto como uno de los partidos más fuertes que hay, cosa que antes lo tenía el Partido Comunista, hoy día perdió un poco ese estrato, el Partido de la Gente. No, creo que son 100 militantes más, una cosa así. Sí, no es por mucho. Sí, pero igual llama la atención. Sí. Matías, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que venga otra vez para tocar los otros temas. Porque en realidad nos quedamos con muchas cosas pendientes. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad, por supuesto, aquí con más de Lo Personal es Político, siempre por las pantallas de TV. Quédense, ¿ah? Chao.